Good morning. Buenos días. I bring you greetings from our church in Ohio. Les mando saludos de mi iglesia en Ohio. It's been a great blessing to be with you this week. Ha sido una bendición estar con ustedes esta semana. The conference was wonderful, La conferencia estuvo increíble, wonderful fellowship, un gran compañerismo, and wonderful hospitality from you. y ustedes han sido sumamente hospitalarios. It's been a very full week. Ha sido una semana bien completa. So when I get home, I'm going to take a really long siesta, Así que cuando llegue a casa me voy a echar una siesta sototototota. but it's been wonderful. Ha sido increíble. It is wonderful to be with you this morning in the Gospel of John, Va a ser increíble caminar contigo esta mañana en el Evangelio de Juan, si me quieres acompañar ahí, in chapter 15. en el capítulo 15. And I want to bring this passage to you this morning for one big reason. Y quiero traer este pasaje para ti principalmente por una razón. I now know the Lord 40 years. Llevo conociendo y caminando con el Señor por 40 años. It was 40 years ago this year 40 años exactamente, hace 40 años exactamente en esta temporada, that the Lord opened my eyes. que el Señor abrió mis ojos. I had been raised in Roman Catholicism. Yo crecí como en la Iglesia Católica Apostólica Romana. I was taught to believe that it was through my good works that I could be saved. Me enseñaron que era por mis obras que yo podía acceder a salvación. But then I got into a Gospel of John Bible study. Pero después llegué a un estudio donde estaban enseñando la Biblia, el Evangelio de Juan. And the Lord showed me very simple truth Y el Señor me mostró verdades simples that I cannot save myself. de que yo no me puedo salvar solo. I cannot work my way to heaven. Yo no puedo hacer mi camino al cielo. There was too much for me to do. Había para mí una lista grande de cosas que hacer. But the Holy Spirit opened my eyes Y el Espíritu Santo abrió mis ojos and helped me to see Christ, y me enseñó a ver a Cristo. that He has already done it all. Que Él ya lo había hecho todo. And I need to trust in Him. Y yo necesitaba confiar en Él. And that's when the Lord brought me to Himself. Y ahí el Señor me atrajo a sí mismo. And He placed me in union with Jesus Y me hizo habitar en unión con Cristo. through simple childlike faith in Christ, Con una fe simple como de un niño en Cristo Jesús. turning from my sin, Volviéndome atrás de mis pecados. turning from faith in my own goodness Pasando de la fe en mi propia bondad to the Lord Jesus Christ, a la bondad de Cristo Jesús. who had already done everything to purchase my salvation. Que ya había hecho todo para comprar mi salvación. And I was made brand new. Y hacerme nuevo. And the more I grow in the Lord, Y entre más crecía en el Señor, the more I see John 15 as being central. más veía a Juan 15 como un elemento medular. It is of utmost importance that I continue to grow in my relationship with Christ, De que el llamado sigue siendo que yo crezca en la comunión que tengo con Cristo Jesús. that I learn to abide in Him. Que aprenda a permanecer, a habitar en Él. And so that's why I want us to look at this passage this morning. Y por eso quiero que vayamos a este pasaje esta mañana. Let's go ahead and read the first 8 verses together. Vamos a ponernos de pie al estilo de la casa y vamos a leer los primeros 8 versículos. Yo leo Nones, ustedes leen Pares al estilo de Horizonte Querétaro. Dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. ¿Ustedes? Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. He glorificado mi Padre en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Thank you. Gracias. Toma tu lugar. We're going to spend most of our time in verses 5 through 8. Vamos a tardar más del tiempo de lo que vamos a nuestra sesión, del 6 al 8. Ahí vamos a ocupar mucho tiempo. But I want to briefly walk into that. Pero quiero llevarte lentamente ahí. What is the point that Jesus is making to us? ¿Qué punto está haciendo Jesús énfasis aquí para ti? He is saying that remaining in close fellowship with Him is of utmost importance in the Christian life. Dice que habitar en íntima comunión con Él es lo más importante de la vida cristiana. Staying connected to Christ Estar conectado en Cristo and keeping Christ as our central focus. y manteniéndole como nuestro enfoque central.
That is what it means to abide in Christ. Eso significa habitar en Él. That's the theme of this passage. Y ese es el tema del pasaje. And notice what Jesus says, that abiding in Christ is key to being fruitful for him. Y nota que al final Jesús dice que esa es la clave incluso para ser fructífero. As we abide in Christ, Porque mientras habitas en el Señor and we abide in his word, y en su palabra and we abide in his love, y en su amor, then the Spirit of God produces healthy fruit in us. el Espíritu de Dios empieza a producir saludable fruto en tu vida. Not the rotten fruit that our life in the flesh used to produce, No las espinas y el fruto muerto que nuestra vida generaba antes de Cristo, but fruit that is pleasing to God, sino un fruto que le agrada al Señor, fruit that glorifies God, que le da gloria a Él and proves that we belong to him. y que demuestra que le perteneces a Él. The word abide is used 11 times, La palabra permanecer, si puedes atención, se repite 11 veces. and the word fruit 8 times. Y la palabra fruto 8. So abiding in Christ leads to fruitfulness. Así que habitar en el Señor produce fruto. But notice how Jesus begins. Pero chécate cómo Jesús He empieza. identifies himself as the true vine. Se identifica a sí mismo como la vid verdadera. This is one of the 7 I am statements of Jesus. Este es uno de los 7 yo soy más importante de Jesús en Juan. And so he says to these people, I am the true vine. Le dice, yo soy la vid verdadera. In the Old Testament, Israel was called the vine of God, En el Antiguo Testamento, Israel se le llamaba la viña de Dios, la vid de Dios. but she was unfaithful to God. Pero la vid de Dios fue infiel a Dios. She did not keep his law, No guardó el mandamiento. and so she was not the true vine, Así que Israel no era la vid verdadera ya, but she was supposed to be pointing to the true vine, sino que debía apuntar a la vid verdadera. the one that would come, El que había de venir, the promised Messiah, el Mesías prometido, the one who would crush the head of y Satan, que aplastaría la cabeza del the diablo one who would deliver us from our sins, y nos liberaría de nuestros that pecados, suffering servant of Isaiah 53. del sufrimiento servicial en el que estamos cautivos según Isaías 53. Jesus says, I'm that one. Y Jesús dice, yo soy ese siervo sufriente que va a I ustedes. am the true vine, Yo soy la vid verdadera and there's only life in me. y solo hay vida en mí. I'm the vine, Yo soy la vid, and my Father is the gardener. ustedes son el fruto, pero mi padre es el viñador. So what is Jesus saying? ¿Qué dice Jesús aquí? He's saying he's the only source of spiritual life. Que Él es la única fuente de vida eterna y espiritual verdadera. For you and I to possess spiritual life, Para que tú y yo tengamos vida espiritual, life within our soul, vida que viene de tu alma, we must be connected to Christ. necesitas estar conectado a Cristo. This is not something we can do to ourselves. No es algo que tú puedes echarle ganas, We cannot be religious enough. no puedes ser religioso lo suficiente para ganar We esto. must be born again from the inside Tienes que nacer de nuevo de dentro hacia afuera, by a work of the Holy Spirit through the gospel. por la obra del Espíritu Santo a través del Evangelio. And when we come to know Y Christ, cuando vienes al conocimiento de Cristo, then the Heavenly Father becomes our Heavenly Father. entonces el Padre Celestial se vuelve tu Padre Celestial. And then He is our gardener. Y Él es el jardinero, el viñador. We are pruned by Him. Él te poda. Verse 2 tells us this. Versículo 2 te lo está diciendo. It is the Father's will that we bear fruit. Es la voluntad del Padre que demos fruto. And if someone calls himself a Christian but doesn't bear fruit, Si alguien se dice cristiano pero no produce fruto, and Jesus says the Father will take him away. la Biblia dice que Jesús dice que el Padre lo va a quitar. Take him away where? Y dice, ¿le va a quitar a dónde? To judgment. A juicio. Because their life proves they never were actually born again. Porque su vida demuestra que realmente nunca nacieron de nuevo. So we must have the life of Christ within us. Así que tenemos que tener la vida de Jesús en nosotros. This is what the Apostle Paul talks about in Colossians. A esto se refiere Pablo en Colosenses, This is the mystery that was hidden from all the previous generations. cuando habla del misterio que fue escondido por generaciones, Christ in you. Cristo en nosotros. Paul says that's the hope of glory. Esa es la esperanza de gloria. And so when we know the Lord, He prunes us. Así que cuando conoces al Señor, Él te empieza a podar. Why does He prune us? ¿Por qué te poda? He's not pruning us to make us be punished for our sin. No te poda para castigarte o como castigo por tu pecado, Jesus already took that punishment away. porque el castigo ya lo sufrió Cristo Jesús. But we are now His child. Ahora somos hijos de Dios. He is our Father. Él es nuestro He Padre wants to train us to walk with Him. y quiere entrenarte para caminar con Él. And so He prunes us. Así que empieza a podarte. He takes off all those weird branches that are going in this direction. Empieza a quitar todas esas ramas que están como desordenadas, creciendo para todos lados, And He works on us y empieza a darte forma
changes our character, cambia tu carácter and makes us look like our beautiful Savior. y te hace que te parezcas más a tu hermoso Salvador And we are secure in y this que estés seguro en eso. because verse 3 says, you're already clean because of the word. Porque versículo 3 ya te dice, ustedes están limpios por la palabra. Jesus is speaking to the 11 now. Está Jesús hablándole a los 11 en este momento. Judas has already left. Judas ya se fue. In John 13, En Juan 13, Jesus washes the disciples of the feet. Of the feet Jesús of the lava los disciples. pies de los discípulos, incluso Judas incluido, And he says, you are clean, y le dice, ustedes están limpios, but not all of you. pero no todos. And he was referring to Judas. Y se refería a Judas. But now Judas has left. Pero ya Judas se fue. He's gone to sell his Savior. Se fue a vender a su Salvador. And the 11 that are left, Jesus says, you are clean. Y a los 11 que quedan, Él les dice, ustedes ya están limpios por la palabra. The word that I spoke to you La palabra que he hablado has done its saving work inside of you. ha hecho una obra salvadora en tu interior And you now belong to me. y ahora me pertenecen. And so what's the responsibility? Y ahora, ¿cuál es la responsabilidad de eso? Abide in me. ¿Qué te toca? Permanece en mí. I abide in you. Yo en ti, You abide in me. tú en mí, And that's how we bear fruit together. y así producimos fruto juntos. The fruit that the Lord bears in our life El fruto que el Señor produce en tu vida is the life of Christ es la vida de Jesús by the Holy Spirit por el Espíritu Santo, showing to us mostrada a nosotros and to those around us y a los que te rodean, that we belong to Christ. de que haciendo evidente que le pertenece a Jesús. This is the fruit of the Spirit, Es el fruto del Espíritu, not the works of the flesh. no las obras de la carne. And this is God's new work in those of us who know Christ. Y esa es la nueva obra del Señor para todo aquel que está en Cristo Jesús. God has saved us by his grace, El Señor te salva por su gracia but now he wants to prune us. y ahora Él te poda, He wants to develop us. te quiere desarrollar. And that means that we have a responsibility Y ahí nos habla que tienes una responsabilidad. to abide in Permanece Christ. en And this Cristo. isn't to keep ourselves saved. Y esto es para mantenerte a salvo, ¿eh? Cuidado. God is the one who keeps us by his power. Dios nos guarda por su poder And Jesus holds us. y el Señor nos We're held protege in Jesus' hands. porque estamos en sus And manos Jesus' hands are held in the Father's y hands. sus manos están pegadas y conectadas a las del Padre. So we are secure in Christ. Así que es nuestro lugar seguro, And the Cristo. Spirit has sealed us unto the day of Y redemption. el Espíritu Santo nos ha dado un sello que es nuestra garantía hasta el día de redención. But that doesn't mean we now just sit back and do nothing. Pero eso no significa que ahora nada más te echas y te rascas la panza. We don't just kick up our feet and say, okay, Lord, well, grow me and make me be like Y Jesus. que echas las patas así y dices, bueno, ya nada más créceme Dios, ya quiero ser como Jesús. We are responsible Hay una responsabilidad para ti, para to mí. abide in Christ. Permanece, habita en el Señor, habita en Cristo. So Jesus isn't saying, keep yourself saved. Jesús no está diciendo, mantente bien portado y salvo. He's saying, I saved you. Él dice, yo ya te salvé, I will keep you saved. yo te voy a permanecer But salvo. if you are really saved, Pero si tú estás then the salvo, Holy Spirit is going to be changing, el Espíritu Santo te va a empezar a transformar slowly transforming. poco a poco. And sometimes we're not very patient with that process. Y a veces no somos muy pacientes con ese proceso. And we want to help the Lord along. Y le queremos como echar ganas y ayudarle al Señor. So sometimes we're like the Colossians and we fall back into the law. A veces somos como los de la iglesia de los Gálatas que regresan a la ley. But if the law can save us, Pero si la ley te pudiera salvar, then that's a different gospel. entonces es otro evangelio It's a distinto. gospel that's condemned by God. Es un evangelio en sí que está condenado por Dios. We must not abandon grace. Porque no debemos abandonar la gracia de Dios. And if you and I are keeping ourselves saved, Y si tú te mantienes en salvación, then what happens tomorrow when you sin? ¿qué pasa mañana cuando te equivoques? You're going to have to get saved all over again. Vas a volver a salvación. But that's not how it works. Pero así no funciona. When we come to know the Lord, we have the life of Christ within us. Cuando conoces al Señor, tienes la vida de Jesús en ti, And the Spirit is working. su Espíritu trabaja, He convicts us when we sin. te da convicción de que te So we equivocaste, repent and we confess. así que te arrepientes rápido y confiesas tu And pecado we are forgiven once again. y eres perdonado una vez más. And this is that new walk that we have with the Lord. Y ese es el nuevo andar que tenemos con el So Señor. that's what Jesus is teaching us. Eso Jesús te enseña aquí. This is a new living relationship that we have with Him. Es una relación nueva que tenemos con Él, It includes abiding in His Word. que incluye habitar en su palabra And that will lead to fruitfulness. y eso te guía a que des fruto. Now, Jesus has been saying a lot in the Gospel of John about the Word.
Y Jesús viene ha hablado mucho hasta aquí en el Evangelio de Juan acerca de la palabra. John introduces Jesus as the Word of God. Es más, el Evangelio de Juan, capítulo 1, empieza Juan presentando a Jesús como la palabra encarnada. He's the eternal Word of God Es la eterna palabra de who Dios, became flesh el logos de Dios que se to hizo carne reveal God, para revelar al Padre, and He is the embodiment of grace and truth. y es la encarnación de la gracia y la verdad. And we need both. Y necesitas ambas. We need the grace of God Necesitas la gracia de Dios because we are too sinful to save ourselves. porque somos demasiado pecadores como para And we need the salvarnos, truth y requieres la verdad because the devil is a liar porque el diablo es un mentiroso and our heart produces lies. y tu corazón es engañoso. We need to believe what Jesus says. Requieres creerle a lo que Jesús dice. Jesus is the theme of the whole Bible. Jesús es el tema en toda la Biblia. In chapter 5, he says to the Jews who are trying to kill him, En capítulo 5 de Juan le dice a los judíos que intentan matarlo: you search the scriptures because you think that in them you will find eternal life. ustedes se esfuerzan por estudiar las escrituras porque creen que ahí hallarán la vida eterna. And that's true, Y es verdad, but it is in me that you find eternal life. pero es en mí que ustedes hallarán esa vida eterna. The scriptures bear witness of me. Las escrituras dan testimonio apuntando a mí. So the word of God, Así que la palabra de Dios, this book that we have, el libro que tienes en tus this manos, is the final word from God. es la palabra final del Señor. We don't need any more words from God. No requieres más palabras. This is what the Holy Spirit inspired. Esto es lo que inspiró el He Espíritu Santo breathed out from God. y que es el soplo de vida de Dios. And this is now how we grow in the Lord. Y en esto es como crecemos en la palabra y en el Señor. Jesus says the scriptures cannot be broken. La Biblia dice que las escrituras no pueden romperse. And he said that when he was about to be stoned to death. Y dijo eso cuando lo querían apedrear. So think about it. Piensa en esto. When his life was on the line, Cuando la vida de Jesús estaba en muchísimo riesgo, he went back to the authority of Scripture. volvió a la autoridad de la escritura. Said Scripture is the infallible, authoritative word from God. Y les dijo, la escritura es la autoridad plena de Dios. And as the last word from God, Y la última palabra de Dios this is the food that our soul needs. es la comida que nuestra alma necesita. And this is how God sanctifies us. Y así es como nos santifica el Señor. We are sanctified by the word. Nos santifica en su palabra. That's what Jesus prays in chapter 17, Y en capítulo 17 lo que Jesús también enseña. praying for us, for ¿Qué all of his disciples. le está diciendo a todos sus discípulos? He says, Father, Padre, sanctify them with the word. santifícalos a ellos en tu The verdad. word is truth. Tu palabra es la verdad. This is truth. Esto es verdad. And so what God wants you to understand this morning is this. Lo que Dios quiere que entiendan esta mañana es lo siguiente. There is an inseparable connection between Christ and his word. Hay una conexión inseparable entre Cristo y su palabra. So to abide in Christ, Habitar en Cristo you and I must abide in his word. requieres habitar en la palabra, en lo que está escrito. So God wants you to think about 4 truths. Y Dios quiere que piense en 4 verdades. Number 1, Número 1, verse 5. versículo 5. Apart from abiding in the word, you can do nothing of eternal significance. Separado del habitar en mí, no puedes hacer nada significativo. The Christian life begins with the word of God. La vida cristiana empieza con la palabra de It Dios, is the gospel that saves us, que es el evangelio que nos salva, the living word of God, la palabra viva del Señor, and the Christian life continues with the word of God. y la vida cristiana opera continuamente en la palabra de Dios. And that's why Jesus says in verse 3, you're clean because of the word. Por eso en el versículo 3 Jesús te la está diciendo, ustedes están limpios en mi palabra. Our salvation comes about through the word of truth. La salvación viene como resultado de la obra de la palabra de verdad. That's how the Holy Spirit creates a new birth within us. Así es como el Espíritu Santo crea un nuevo nacimiento en ti. And that is now how he continues to grow us. Y así es como Él continúa haciéndote crecer. I told you earlier about how God saved me. Te conté hace un ratito cómo Dios me salvó. And it was in John chapter 3 when all the light bulbs went off in my heart. Y fue cuando leía el Evangelio de Juan capítulo 3, cuando todos los focos en mi cabeza se prendieron.
where this religious man comes to Jesus at nighttime. Cuando este hombre religioso llega a Jesús y lo busca de noche, And Nicodemus has questions about the kingdom of God. y Nicodemo tiene preguntas acerca del reino de And Dios. Jesus says, you must be born Y again Jesús le contesta, es que es necesario que nazcas de to nuevo enter the kingdom of God. para que entres en el reino de Dios. What did he mean? ¿Qué significa eso? Well, he tells us a little bit later. Nos lo dice un poco más He adelante. says, just like you can't see the Holy Spirit, Así como tú no puedes ver al Espíritu Santo, just like you can't see the wind, como no puedes ver el viento, but you can see what the wind does, pero ves lo que el viento hace, so it is with the Spirit. así es con el Espíritu. We can't see the Holy Spirit, No puedes ver al Espíritu, but we can see when he does his work. pero puedes ver lo que Él hace en las And the personas. Holy Spirit is the one who causes us to be born again. Porque Él es el que hace la obra de hacernos nacer de nuevo. And he does it through the word of Y lo God. hace por medio de la palabra de Dios. And Jesus tells us in the Gospel of John that when we come to know him, then our attitude toward the Bible changes. Y Jesús nos dice que cuando venimos a conocerle, nuestra actitud cambia. He says in John 8 to the Jews who had believed in him, En Juan 8 le dijo a los judíos que habían creído en Él, if you continue in my word, then Si- you are disciples, si permanecen en mi palabra, serán mis verdaderos discípulos. and you will know the truth, Y conocerán la verdad, and the truth will set you y free. la verdad les va a hacer libres. Well, what's the truth? ¿Cuál es la verdad? Well, he just said so. Les acaba de decir, My word. mi palabra es la verdad. And in John 10, Y en Juan 10, he says, my sheep hear my voice, dice, mis ovejas oyen mi voz, and I know them, y yo las conozco, and they know me. y ellas me conocen. There's a living relationship, Hay una relación viva de mutuo conocimiento but it's brought about by the word of God. que se lleva en la palabra de Dios. And then in John 18, Y en Juan 18, Jesus says, everyone who is of the truth dice que todo aquel que pertenece a la verdad, hears my voice. oye mi voz. So if you are calling yourself a Christian Así que si tú te llamas cristiano and you have a bad attitude toward the Bible, y tienes una actitud equivocada ante la Biblia, you should be asking yourself a question. deberías preguntarte, Is the life of Jesus really within me? ¿está la vida de Jesús en mí? Because to abide in Christ means to abide in his word. Porque habitar en las gracias y en And- Cristo significa habitar en la palabra. And if we know Jesus, we want to hear from him. Y si conocemos a Jesús, queremos oír de Jesús. And this is how the Holy Spirit brings fruit into our lives. Y así es como el Espíritu Santo trae vida a nuestra alma. The fruit of the Spirit, La vida que viene como fruto del Espíritu. love, joy, peace, Amor, gozo, paz, patience, kindness, goodness, paciencia, bondad, benignidad, faithfulness, fidelidad, gentleness, gentileza, self-control. dominio propio. Notice something about all of those fruits. Nota algo, en todas esas realidades They're all about character, son temas de carácter, not about religious works, no de obras religiosas, but character. sino de carácter. So when we know Jesus, Cuando conocemos a Jesús, the Holy Spirit progressively changes our character. el Espíritu Santo progresivamente cambia tu persona, tu carácter. And this is the work of God. Y esta es la palabra de Dios. But we're not passive in this. Pero no somos pasivos en esto. We need to abide in the Word. Necesitamos habitar en la palabra, And that is how the Holy Spirit produces fruit. porque así es como el Espíritu Santo produce en nosotros fruto. So Jesus says, I am the vine. Jesús dice, yo soy la vid, I'm the one with life. yo soy el que tiene la vida, And you are the branches. tú eres la rama. And if you are connected to me, Y si estás conectado a mí and I am connected to y you, yo conectado a ti, then you will bear fruit. tú vas a producir fruto, Apart from me, you can do nothing. porque aparte de mí no puedes hacer nada. Apart from Jesus, you and I can't produce any good works. Separado de Jesús no puedes producir ninguna obra de valor significativo. Oh, we might be able to produce good works that impress people, Puedes producir obras que impresionen a personas, but we cannot produce good works that please God. pero no puedes producir obras que agraden al Señor. But when we abide in Christ by abiding in His Word, Pero cuando habitas en Cristo, porque su palabra habita en ti, then our heart becomes more and more submissive to His authority. tu corazón se vuelve cada vez más y más dócil a su autoridad. And the Lord transforms us. Y la palabra te There's transforma. a second truth. Hay una segunda verdad que quiero poner delante. Verse 6. En el versículo 6 sobre todo. Failure to abide in the Word Fallar en habitar en el Señor reveals that you were never connected to Christ. solo muestra que tú nunca estuviste conectado a Cristo, You were never saved in the first place. que nunca fuiste salvo.
Now, notice how Jesus repeats his central thoughts. Nota cómo se repite el elemento central. He sets out this contrast. Dice algo que es como There's contrastante. two kinds of branches. Hay dos clases de ramas. If anyone does not abide in me, Si alguien no habita en he mí, is thrown away es echado fuera like a branch and withers. como una planta seca, And the branches are gathered and thrown into the fire and y esas burned. plantas, esas ramas secas son echadas en el fuego y se queman. This is a repetition of verse 3. Esta es la repetición del versículo 3. You are clean Ustedes because of están the limpios word, por la palabra, but then also what he said in John 13. pero también lo que les dijo en Juan 13. Judas was never clean. Judas nunca estuvo limpio, Judas was never connected. nunca estuvo conectado. And he is the most obvious example of a dead branch. Y Judas es la foto más gráfica de la rama seca. On the outside, he looked like he was connected to the vine. En lo exterior lucía y aparentaba como que estaba conectado a la vid. He was with the other disciples. Estaba incluso con los otros discípulos. He was always with Jesus. Estaba todo el tiempo con Jesús. And people looked at him and said, "You are a follower of Christ." Y la gente lo veía y decía, tú eres un seguidor de Jesús. It looked like he was connected, Se veía conectado, but he wasn't. pero no estaba. In his heart, he wasn't En connected. su corazón no estaba conectado. He didn't have the life of Christ inside of him. No tenía la vida de Jesús adentro. So what is verse 6? Así que, ¿qué te dice el versículo 6? It's a warning. Es una advertencia. It's a warning to the professing Christian Es una advertencia para el que dice ser cristiano, who says on the outside, "Oh, I know Jesus," que de labios para afuera dice, yo conozco a Jesús, but there's no real spiritual life. pero no hay vida espiritual en ti. No love for his word, No hay amor por la palabra, no love for his people, no hay amor por la gente de no Dios, desire to worship with God's people. no hay deseo de adorar con la gente de Dios. There's rebellion against his word Hay rebelión contra la instrucción de Dios instead of a growing submission to God. en lugar de una dócil sumisión a la autoridad del Señor. Now, I'm not saying we never struggle. No me escuches decir que no vas a batallar. Even as believers, we struggle to obey. Incluso como creyentes nos cuesta y a veces batallamos con obedecer. But the question is this: Pero la pregunta es esta. if we are saved, Si eres salvo, then we should be seeing progression, se tendría que ver que avanzas y progresas, movement toward a greater walk of obedience with the Lord. que avanzas hacia una mayor realidad de habitar en el Señor. We're not yet everything that we want to be. No eres todo lo que ya quisiera ser. We're not yet everything that God calls us to be. No eres todo lo que Dios te llama a hacer. But we can look backwards in our life Pero puedes mirar atrás and compare it to today y compararte con hoy and say, "Oh, thank you, Lord. y decir, gracias Señor. I'm not what I used to be. No soy lo que era antes. You are changing me." Estás cambiándome. But this is a warning to the person who has seen no change. Pero en el 6 es una advertencia al que no se ven cambios. And Jesus says the truth is going to come out on Judgment Day. Y dice, la verdad va a venir y va a juzgar. Many there will be Y va a haber muchos who profess Christ que van a decir que eran and cristianos say, "Oh, look at all these good works that I've done for y Jesus." dirán, mira todo lo que yo hice. And Jesus says, "I never knew you." Y Jesús va a decir, no te reconozco. He doesn't say, "I never saw all the things you did." No dice, no vi lo que hiciste. He doesn't say, "I never saw how religious you tried to be." No dice, no vi lo religioso que intentaste ser. He says, "I never knew you. Dice, nunca te conocí. I was never connected. Nunca estuve conectado. Ni You estuve were never conectados. connected to me. Ni tú conmigo, ni yo contigo. I am the vine, Yo soy la vid, but you were not a living branch." pero tú no eras una rama viva. And so this is a warning to us. Esta es una advertencia para ti, para mí. It's also a way for us to discern the difference between sheep and wolves. Y es también una buena punto de encuentro para ver la diferencia entre ovejas y lobos. Because in Matthew 7, Jesus warns, Porque en Mateo 7 Jesús advierte, there are false prophets hay falsos maestros that come to us que vienen a nosotros in sheep's clothing. vestidos de ovejas. They're dressed like a sheep. Se visten de ovejas, They look like a sheep on the se outside, ven como ovejas por fuera, but inside they are ravenous wolves. pero por dentro son lobos rapaces. And they do not really know Jesus. Y no me conocen, dice Jesús. And Jesus says you'll know them Y by dice their Jesús, fruits. les vas a conocer por sus frutos. They will show their true nature Van a mostrar su verdadera naturaleza by the evil fruits that they produce. por los malos frutos que van a producir. And so let us be warned. Así que sea advertido. We should evaluate our lives. Debes evaluar tu vida. Paul says in 2 Corinthians 13, 2 Corintios 13, Pablo nos dice, examine yourself. examínate a ti mismo.
Look at your life. Mira tu vida Say, where do I see the Lord at work? y examina dónde estoy viendo a Jesús actuar en mí. How has he changed me since I came to Jesus? ¿Cómo me está cambiando mientras le pertenezco a Él? And how is he changing me now? ¿Y cómo me está cambiando hoy? That we will continue to walk the road of repentance De modo que pueda perseverar en el camino del arrepentimiento and faith in Christ. y de la fe en Jesús. There's a third truth. Y hay una tercera verdad que te quiero decir. Verse 7. Versículo 7. Abiding in the word influences the effectiveness of your prayers. El que habites en el Señor afecta el poder y la capacidad que tienes de orar. Notice what Jesus says. Mira lo que Jesús dice en el If you 7. abide in me Si permaneces en and mí my words abide in you. y mis palabras permanecen en ti, So abiding in Christ means that his words are abiding in us. permanecer en Cristo significa que su palabra permanece en nosotros. Then ask whatever you wish Pide lo que quieras and it will be done for you. y te va a ser hecho. What this means is this. Lo que significa es esto. The more you and I remain in fellowship with Christ Entre más perseveras en habitar en Cristo and the more we abide in his word, y habitando en su palabra, the more our prayers will reflect his will. tus oraciones incluso van a reflejar su voluntad en tu vida. And the more our prayers reflect his will, Y entre más tus oraciones revelen su voluntad en tu vida, the more delighted he is to answer them. más deleite Él tiene en contestarlas. We often hear prayer changes things. Muchas veces escuchamos la oración lo cambia todo. And that's true. Y es verdad. But we need to stop and think, Pero tenemos que parar y pensar, how does prayer change us? ¿cómo la oración me está cambiando a mí? Because if Christ is in us and Porque his si Cristo- words are in us, Si Cristo está en mí, su palabra está en mí, then his word is renewing our minds. su palabra renueva mi mente, His word is changing the desires of our hearts. cambia los deseos de mi corazón So that what we want para que lo que deseo is more of what he wants. sea más como lo que Él desea. And then we are praying according to his will. Y entonces estoy pidiendo lo que Él desea y pido lo que es su voluntad. I think this is what Psalm 37:4 means. Es lo que creo que el Salmo 37 dice. Delight yourself in the Lord, Deleítate a sí mismo en el Señor and he will give you the desires of your heart. y Él te concederá los deseos y las peticiones de tu corazón. We're called to delight ourselves in the Lord, Estamos llamados a deleitarnos en el Señor, to love him, to worship him, amarle, adorarle, to obey him, obedecerle, to seek him first. buscarle primero. And what is the promise? ¿Y cuál es la promesa? God will give us the desires he wants us to have. Dios te va a dar los deseos que Él quiere que tengas. It doesn't necessarily mean he's going to give us the objects of our desires. No necesariamente dice que te da el objeto de tus deseos, Jesus isn't a Santa Claus with a wish list. porque Jesús no es un Santa Claus que llegas con una lista de deseos. And we just, if we're good enough, Y si te portas bien, then he'll just give us everything we want. Él te va a dar tus regalos. If we delight ourselves in the Lord Si te deleitas en el Señor and his word is abiding in us, y su palabra habita en ti, it's going to change the way we pray. va a cambiar también cómo oras. And we're going to pray more of the way that Jesus would pray. Y vas a orar más como Jesús oraría. And when we pray that way, Y cuando oras así, God is delighted Dios se complace to give us the desires of our heart. en concederte el deseo de tu corazón. Why? ¿Por qué? Because the desires of our heart Porque el deseo de tu corazón are lining up more and more with his desires. está alineado con su corazón. That's what Jesus is saying. Es lo que Jesús está diciendo aquí. So it affects the effectiveness of our prayers. It influences the effectiveness of our El prayers. habitar con el Señor afecta incluso cómo oras. The more we align our heart Entre más alineado está tu corazón with God's desires, con la voluntad de Dios, the more we will pray the way that God wants. más orarás como Dios le gusta. This is Romans 12. Es Romanos 12. We're to be renewed in our minds. Tienes que ser renovado en tu mente. How do we renew our minds? ¿Cómo renuevas tu mente? With the word of truth. Con la palabra de verdad. We have all kinds of pollution in our minds. Tu mente está toda contaminada The pollution of our sin, por tu pecado, the pollution of the world, el the mundo, pollution of the lies of the enemy, las mentiras del diablo, and we need the pure water of God's truth. y requieres el agua pura de la palabra de verdad Wash our minds que lave tu mente to renew them. y que la renueve. And when we do that, we are transformed Y cuando lo haces, eres transformado and we do the will of God. y haces la voluntad de Dios.
This is partly what it means to pray in Jesus' name. Eso es parte de lo que significa orar en el nombre de Jesús. In Jesus' name is not a hashtag we put on the end of our prayers. En el nombre de Jesús no es un hashtag que pones al final de toda oración. Oh, we can ask God for anything we want. Le pido a Dios lo que se me antoje. Hashtag in Jesus' name. Hashtag en el nombre de Jesús. Oh, that's a guarantee. ¿Ya es una garantía? But that's not what Jesus means. Así no funciona To esto. pray in Jesus' name is to pray the way Jesus would pray. Orar en el nombre de Jesús es orar lo que Jesús oraría, That we have his heart ya que tiene su corazón, because we know his word. porque conoce su His palabra. word is abiding in us. Su palabra habita en ti And we're praying according to his name, y puedes orar acorde con su nombre, su persona, knowing that the Father doesn't even hear us except that Jesus is our mediator. sabiendo eso. Tienes que saber esto: el Padre ni siquiera te escucha a menos que Jesús sea tu intermediario. So the more we abide in Christ, Por lo que entre más habitas en Jesús, by abiding in his word, habitando en su palabra, the more it changes the way we pray. más cambia aún tu manera de orar. And we don't say, my will be done, Y ya no dices, Dios, haz mi voluntad, but we say, Lord, your will be done, sino dices, Señor, hágase tu voluntad, because that's what's best. porque ese es mejor. There's a fourth truth. Y ahí la cuarta verdad está aquí, Verse 8, en el versículo 8. abiding in the word Habitar en la palabra bears genuine fruit that glorifies God. produce mucho fruto que le da gloria a Dios. Jesus is crystal clear. Jesús es claro: By this my Father is glorified. en esto mi Padre recibe gloria. This is how my Father is magnified in your life, Así es como el Padre es magnificado en su vida, when you bear much fruit. cuando ustedes producen mucho fruto. What is the fruit? ¿Cuál es el fruto? It's the changes of his transforming grace. Es el cambio de su gracia transformadora. So we don't primarily glorify God Así que tú y yo no nos nace y de manera primaria damos gloria a Dios through our outward works of service. por nuestro servicio o las obras externas. We primarily glorify God Damos gloria a Dios by being transformed into the image of Christ. al ser transformados a la imagen de Cristo Jesús And we become more like him. y somos más como Él. He perfectly balanced grace and truth. Y Él es el balance perfecto entre gracia y verdad. Not all grace that ignores the truth, No toda gracia sin verdad but not all truth with no grace. y no verdad sin gracia. Jesus was full of grace and truth. Jesús es lleno de ambas, gracia y verdad. The more we follow him, the more we will become like that. Y entre más le sigas, más te vuelves así. And Jesus says this is proof that you belong to me. Y Jesús dice, esto es la más grande prueba que ustedes me pertenecen a mí. As the Holy Spirit works in our life, Que mientras el Espíritu Santo obra en tu vida, transforms our character transformando tu carácter from the inside out, de adentro hacia afuera, we become more like Jesus. nos hacemos más como We Jesús bear much fruit, y damos más fruto and we prove to be his disciple. y demostramos así que somos suyos. Prove to who? ¿Probamos a quién? Well, God already knows. We don't have to prove to him, Él ya sabe que somos de Él, no tenemos que probárselo a Él. but we prove to ourselves. ¿Lo probamos a nosotros? Peter talks about that Pedro habla de eso. in 2 Peter 1. Segunda de Pedro 1. He says, if you have these virtues Dice, si ustedes tienen estas virtudes and they keep growing, y abundan en ellas, you're growing and you're growing and you're growing, tú nunca estarás ocioso, estarás creciendo todo el tiempo. you will prove that you belong to the Lord. Y probarás que le perteneces al Señor. It doesn't mean we won't stumble along the way, No significa que no vas a fallar o equivocarte but o when we tropezar. do stumble, Pero cuando fallas, we get back up te levantas and we keep walking. y sigues caminando con Jesús. We repent and we walk again, Te arrepientes y vuelves. because this is the work of grace within us. Porque esa es la obra de gracia en nosotros. This is the fruit that Jesus develops Es in el us. fruto que Jesús produce en ti. This is the outworking of our dependence upon him. Es el resultado que es fruto de tu dependencia a Dios. And it starts to impact every area of our life. Y empieza a impactar cada área de tu vida. So what have we learned this morning? Así que, ¿qué aprendimos esta mañana?
You must be connected to Christ. requieres estar conectado a Cristo. He is the only one with spiritual life. Él es el único que es verdadera vida espiritual eterna. And if you are not connected to Y si Jesus tú no estás conectado a Jesús in a saving way, de una manera que Él te salve, you can work your head off day and night tú te puedes partir el lomo haciendo cosas buenas, trying to be a good person, tratando de ser la mejor persona, trying to be religious, tratando de ser religioso, but you are powerless. pero tú no tienes ningún poder. You can do nothing. No puedes hacer nada. You are like I was before I was saved. Tú eres como yo antes de que Dios me salvara. Religious on the outside, Religioso por fuera, horribly sinful on the inside. pecaminoso y muerto por dentro. But God started a new work. Pero Jesús empezó una nueva obra. He gave me new life in Christ. Me dio nueva vida en Cristo. And once we have that life in Christ, Y ya que tienes esa vida en Cristo, we are connected to Him. estás conectado a Él. He is the vine, and we are the branches. Él es el tronco, tú eres la rama. And we are called by God Y estás llamado por Dios to remain para close to permanecer Christ. cerquita, Nurture that living connection. nutriendo esa conexión viva, Feed upon His word. alimentándote de la palabra, Rest in His love descansando en su amor and walk with Him. y caminando con Él. This is how it works. Esto es como opera. Jesus has spoken with authority to us this morning. Jesús nos ha hablado con autoridad esta mañana. The question is, La pregunta es, how are we going to respond to what He has said to us? ¿cómo le vas a responder a lo que Él te está diciendo? Are we going to submit to the word of God ¿Vas a someterte a la palabra de Dios and grow in fruitfulness? y crecer y dar fruto? Or will we harden our hearts? ¿O vas a endurecer tu corazón? I pray that we are submissive. Oro que puedas someterte. Let's pray. Déjame orar. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra Thank you for the Lord Jesus Christ. y gracias por el Señor Cristo Thank Jesús, you that He has provided eternal life for us. quien ha provisto vida eterna para nosotros. And there is also abundant life in knowing Him. Y es una vida abundante mientras le conocemos. And I pray that however your Spirit has worked in our hearts today, Yo creo que así que como el Espíritu anhelo nos haga libres en esta hora, that we will respond in humility. que nos haga libres para responder en humildad. The humility of brokenness, La humildad de un and quebranto, repentance, arrepentimiento and childlike faith. y habitar en la fe. Because we know that apart from Him, Porque entendimos hoy que separados de ti we can do nothing. no podemos hacer nada. Amen. Amén. Familia, es hora de responder. Y yo quiero llevarte ahí mismo en Juan. Ve unos capítulos antes a capítulo 8. Quiero que leas conmigo justo lo que Paul citó. Porque el problema con muchos de la iglesia, ayer lo hablaba yo el sábado, es de que muchos en la iglesia creen que la vida eterna empezó cuando hiciste una oración, pero el tiempo ha pasado y la vida que Dios te dio ya es tuya y tú vives guiado por ti, comunicando que tú ya no estás conectado a Él, sino conectado a la idea de Él que tú creaste a tu imagen y semejanza. ¿Sí? Para mí es muy triste porque esta temporada estoy aconsejando a un hermano que era pastor y sufrió un divorcio que le descalificó el ministerio por elementos naturales de el primer atributo de un líder espiritual es que es marido de una sola mujer, porque si no gobierna en su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Se volvió a casar haciendo las cosas mal y hoy está por sufrir, a menos que Dios haga un milagro, su segundo divorcio. Y estoy en contacto con sus pastores que le están aconsejando y con él y con ella. Y para mí fue bien triste porque esta semana le decía a ella que Dios le dio una convicción bien fuerte porque ella dijo a su mamá que realmente no lo amaba a él, amaba lo que él era, y como que era pastor. Entonces ella quería ser como de renombre en la iglesia. Y le escuchaba a ella como atacarlo y a él atacarlo a ella. Y yo decía, ya les entiendo por qué no tienen esperanza. Ustedes están compitiendo para ver quién está peor. Y ahí no hay gracia. Y si ahí no hay gracia, ahí no hay Dios. Y si no se sepas esto, pero si no hay Dios, sí hay alguien. ¿Sí sabes quién es? El diablo. Sí. Y es bien triste porque él sabe todos los versículos y ella tiene todas las buenas intenciones, pero su modo de vivir comunica que siguen cautivos de la amargura, del pleito, de la contienda, de traer cosas del pasado al presente, de verse con prejuicio y predisposición. Y para mí Dios me daba esto y sí les decía, mira, naturalmente te entiendo porque las heridas son varias, pero mi preocupación es, ¿qué le van a decir a su niña cuando crezca? Y le van a decir, tú sí sigue a Dios, Él es poderoso para salvar. No nos pudo salvar a tu papá y a mí, pero a ti sí te va a salvar. ¿Sí? Y el problema justamente es que hay mucha gente en la iglesia que
no acaba de entender Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos, ojo, que habían creído en él, gente que tenía la religión, pero aparte creía que Jesús era el Mesías. Si ustedes le echan ganas y se portan bien, ¿dice eso tu Biblia? ¿Qué dice? Permanecen, marca la palabra permanecen y pon habitas, operas. Si ustedes permanecen en mi palabra, no sabes la palabra, no citas la palabra, no puedes terminar el versículo de memoria, no. Si de nada sirve eso, si tú, a mí me es bien fuerte decir esto. El diablo sabe más Biblia que tú y que yo juntos. No es si la sabes. Si operas en mi palabra, verdaderamente serás mi discípulo. La Biblia te está diciendo que hay probabilidad que hay discípulos falsos que no operan en la palabra, saben palabra, les gusta la palabra, pero no viven en la palabra. ¿Y qué resulta si eres un verdadero discípulo? Vas a conocer, que la palabra es ginoscos, experimentar la verdad, y la verdad te hará libres. Me gusta la palabra conocer, porque significa, repito, es ginoscos, que es experimentar. Es justo lo que Paul decía, estar conectado, ¿sí? Y me gusta mucho explicarlo en el términos de México, porque, por ejemplo, es lo que pasa con el chocolate. Tú no puedes hablar del chocolate, ¿no? Si alguien no ha probado chocolate, tú le dices, mira que el chocolate es buenísimo, lo tienes que probar. Y te dice, ¿qué es? Y tú le vas a decir, mira, es cacao. Pero pregunta, ¿el chocolate es solo cacao? Pero es leche. Pregunta, ¿nada más es leche? Bueno, tiene azúcar. Pregunta, ¿es solo azúcar? ¿Cuál es la mejor manera de que alguien sepa qué es el chocolate? Conocer el chocolate, ¿sí? Porque cuando conoces el chocolate, tu vida cambia. En este sentido, porque ya no oyes de la verdad, ya la experimentas. Y mi tristeza con estos hermanos que te estoy hablando es que ellos de oídas, que es la palabra distinta, es oído, es ellos han oído mucha verdad. Incluso él muchos años predicó verdad, pero no la experimenta en su vida ya. Pero si tú experimentas la verdad por permanecer en la palabra, haciendo evidente que eres un verdadero discípulo, dice, vas a conocer la verdad, y esa verdad te va a hacer ¿qué? No tú echarle ganas, no tu buena disposición, no tu buena voluntad, no tu ahora sí ya entendí, no, es experimentar la verdad. Y a eso te queremos invitar en esta mañana. Las 4 verdades que Paul dijo que afectan tu oración, tu fruto, tu perspectiva, tu relación con Dios, tu vida eterna, no pasan por decir, sí está bueno esto, sí tiene razón, bueno, sí estoy mal. Es cuando tú habitas en la palabra, y para habitar tienes que moverte ahí, ¿sí? Y lo que Dios hace es eso, Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo que quisiera darte una oportunidad para responder. Normalmente habría gente con letreros. ¿Va a haber o no va a haber? Carnita asada. Entonces, si me apoya la gente con los letreros a estar donde tienen que estar, ¿sí? Para que la gente pueda ubicarlos, porque quisiéramos darte la oportunidad, si tú quisieras hoy tomar una decisión de conectar con el Señor, de someterte a su autoridad, de pedirle que Él te deje experimentarlo y tú a Él para siempre, y eso va a cambiarlo todo. Por lo que, si ese es tu deseo, mientras vamos a tomar un minuto para orar cada uno con el Señor, los letreros verdes, la gente con letreros verdes que va a estar a las orillas y en la parte de atrás, va a ser gente que te quiere, en esencia, el verde es que sigue, y es, decido seguir a Jesús. La iglesia ha cometido uno de los más grandes errores, que es llamarle discípulo a algo que tú haces. Vamos al discipulado. No, discípulo nunca fue una cosa que haces, es una cosa que eres. Serán verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Y eso es seguir a alguien, andar con alguien. Así que si tú quisieras en esta mañana pedirle a Dios que Él tome su lugar en tu vida como rey, como la rama, como el tronco y tú la rama, y tener esta mutua conexión, mientras todos oramos, tú puedes pasar con toda confianza y pedir oración a los letreros verdes. Y por otra parte, si tú quisieras y ves el riesgo del versículo 6 y 7 que decían, la rama seca que no produce fruto es cortada y echada fuera y quemada, y es una advertencia que algo, no entiendes mucho, pero tú ves que eso hizo eco en tu realidad. Y oíste de Judas, que para mí es una de las realidades más dolorosas, porque el cuate neta vivía con Jesús.
y la prueba nada más hizo evidente que usaba a Jesús. ¿Sí? Y tú quisieras que alguien orara por ti para que Dios te diera un verdadero nuevo corazón y una actitud correcta hacia Él. Las letreros blancos son para ti, que dicen queremos orar por ti y contigo. ¿Sí? La parte de arriba, si tú quieres movilizarte y moverte aquí a las islas de oración, puedes hacerlo. Pero vamos a orar. Tómate ahí un minutito tú y el Señor. Ponte a cuentas con Dios. Si esto es algo que tú tienes que responder, movilízate a alguno de los lugares de oración. Y si es algo que tú puedes disfrutar y decir, me encanta cuando tú puedes escuchar Juan 15 y decir, está increíble que eso me agarra hoy, habitando en Él, porque estoy viendo que Jesús me está haciendo esto, Él me habló esto, Él me está transformando en esto, Él me está corrigiendo esto, Él me está dando esta convicción. ¿Sabes qué? Tú da muchas gracias a Dios. Celebra, Señor, está bien, increíble. Como dijo Paul, no soy lo que debería de ser, pero por la gracia de Dios, no soy lo que fui. El problema con muchos cristianos es que regresan a ser lo que eran. Y eso sí ya es un ruido que te tiene que alarmar. ¿Sí? Pero, repito, tómate un minuto ahí tú en tu lugar, resuelve esto con Dios. Si es necesario que pases a pedir oración, están las islas para que puedas hacerlo. Y cuando termines tu oración, ponte de pie y vamos a cantarle a Dios juntos para terminar alabándole, ¿va?